toda esta reflexión precedente debería servir para enmarcar una reflexión un poco más sociológica, si se quiere, o sociopolítica, de la significación, tanto en esa instancia de aparición como en su desarrollo posterior, de otras dimensiones de la aplicación, de la existencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de las organizaciones supranacionales que establece la Organización de Naciones Unidas en este aspecto, desde organismos cuasi parlamentarios, es decir, toman la forma, no tienen ninguna capacidad legislativa real, como es la Asamblea Permanente de Naciones Unidas, hasta llegar, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, pasando por la serie de organizaciones vinculadas a Naciones Unidas que han tenido aspectos ejecutivos más prácticos, ¿sí? UNICEF, UNESCO, FAO, incluso organizaciones satelitales muy vinculadas a este paradigma de reorganización internacional, que solo a los efectos de nombrar el panorama pongo aquí como asociadas. Me refiero, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio y, bueno, otra serie de organizaciones en realidad que hacen a este sistema. Un sistema que desde el primer momento pecó tanto de ineficiencia por las razones o circunstancias que cité antes, como de una falta de coherencia interna, falta de integración interna. Realmente la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, u organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial jamás estuvieron realmente integrados. Simplemente quiero decir que son organismos que realmente influyeron en el modo en que se daban las relaciones internacionales a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. La aparición de estas organizaciones marcan hitos sucesivos no diría tanto en la organización como en la mitigación de las tensiones o la solución de conflictos demasiado álgidos que se dieron en las relaciones internacionales, especialmente en el área de la circulación de bienes y mercancías, porque el resto quedó librado en realidad a bien las decisiones que tomaba cada estado particular, bien las decisiones que tomaban las grandes potencias respecto de cada estado particular, ¿vale? Es decir, lo que se le pedía amablemente que se hiciera como política en un momento determinado a un sector gobernante, un sector de poder. Y de allí, por ejemplo, cuando un sector gobernante no obedecía demasiado las directivas, bueno, había una fuerte propensión a facilitar su reemplazo. Me viene a la mente el caso arquetípico, por supuesto, de Salvador Allende en Chile, ¿no? Porque ya se ha hecho público y notorio que el reemplazo no fue simplemente, el golpe de Estado no fue simplemente una decisión propia de las partes integrantes de la vida social y política chilena. Para nombrar un caso conocido por todos, nada más, pero aplica prácticamente a todas las naciones latinoamericanas, a todos los procesos de guerras civiles africanas, a todo el sostenimiento de algunas situaciones dictatoriales. Estoy pensando en el apartheid y, bueno, un sinnúmero de realidad de situaciones puntuales en las cuales la geopolítica se volvía complicada y, por supuesto, la referencia a los derechos humanos brillaba completamente por su ausencia. Este panorama nos podría dar la impresión de que entonces los derechos humanos no sirven para nada. No es así. Porque hay que analizar cuáles son las consecuencias principales de la presencia de este tipo de instrumentos. Hay un área claramente buena, por decirlo así, positiva, que vamos a ver más adelante, y a la cual le dedicamos en profundidad la tercera unidad de la asignatura, pero en lo que hace a la segunda unidad de la asignatura también hay cosas importantes. Me refiero a la estructuración de las relaciones entre los estados y de los ordenamientos jurídicos, sociopolíticos,
estatales dentro de cada país en relación con estas instituciones internacionales o supranacionales. Porque cuando uno analiza la categoría en sí de derechos humanos, puede decir que históricamente en este momento era ineficaz, pero eso no implica, en parte lo que contábamos en el primer video, que podamos privarlo de su historicidad, de su carácter histórico, ¿sí? Y aquí sí se revelan cosas que tienen importancia para el desarrollo ulterior. Por ejemplo, no es natural la imposición del modelo de derecho, ¿sí? El derecho no nace como figura histórica, como un ecualizador de las vidas humanas. Muy por el contrario, la idea de justicia detrás de la noción de derechos de cada quien es más bien a cada quien lo que le corresponda, considerando las diferencias. Una idea sumamente aristotélica. El griego nace para dominar, el bárbaro nace para ser dominado, el hombre nace para dominar, la mujer nace para ser dominada, la naturaleza los hizo así, el dueño nace para ser dueño, el esclavo nace para ser esclavo, y nadie es feliz si no sigue su naturaleza, ¿sí? Una manera ideológica de pedir a los sectores subordinados que no se subleven porque intentamos convencerlos de que es peor para ellos sublevarse. Pero no que sería peor sublevarse por la retaliación, porque los atacaríamos para defender nuestro modo de vida dominante, sino porque esos sectores se harían un daño, ¿sí? Es como decir actualmente que la mujer se hace un daño si intenta participar de la vida económica a la par que los hombres. ¿Por qué? Bueno, su lugar es el hogar y la cocina, y es el lugar donde es feliz. En una etapa tan cercana como hoy mismo, hay principios de funcionamiento ideológicos que siguen actuando en este sentido. Cuando vemos, por ejemplo, que ¿cómo decirlo así? Un elemento de coalescencia social tan presente y tan significativo, sociológicamente tan dinámico y eficiente como es la publicidad de masas, sigue acarreando estos discursos en una medida muy importante, nos damos cuenta que en realidad la ideología no desapareció en lo absoluto. Sé que no les estoy contando nada que no sepan, pero es para traer a colación que esta idea de derecho como a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus diferencias, en realidad es la forma predominante que ha tenido la forma de derechos, ¿sí? Y sigue influyendo en la forma de funcionamiento efectiva de lo que es la justicia. No solamente por la impronta naturalista que siguen teniendo muchas formas de reflexión sobre, por ejemplo, los derechos humanos, sino realmente porque es el modo operativo en que socialmente funcionan. Algo que vamos a desarrollar más adelante en la cursada, porque es fundamental para entender cómo podemos operar efectivamente con los derechos humanos. En este sentido, cuando los derechos humanos se plantean, por un lado, como derechos de igualdad, efectivamente, ya como venían haciendo a partir de, por decir así, por poner un hito, ¿verdad?, de la Revolución Francesa, los derechos empiezan a ser pensados como derechos de igualdad, incluso como mecanismos de igualación, o de ecualización social, o por lo menos de mitigación de las grandes diferencias. El reconocimiento, por ejemplo, de derechos laborales va en este sentido, y más importante todavía en cuanto a su impacto efectivo en la organización jurídico-política, el desarrollo de los derechos procesales, ¿sí? Otra cosa es lo que efectivamente en las circunstancias históricas se hayan dado. Me refiero a lo que hay detrás del discurso de los derechos humanos en este sentido. Pero en cualquier caso, aunque hablemos de que toda la humanidad es igual entre sí en sus partes integrantes, aunque hablemos de que el lugar de nacimiento no interfiere en esta lógica de derechos universales, aunque insistamos una y otra vez en el carácter universal
de los componentes del catálogo. El hecho es que, al margen de que las diferencias prácticas se mantienen, el hecho es que decía, se está imponiendo a escala internacional un modelo jurídico político que no es natural. ¿Sí? Uno podría pensar en legislaciones complejas, absolutamente coherentes, consistentes, o al menos tan consistentes y coherentes como los sistemas de derechos occidentales, basadas en el deber, basadas en el honor, basadas en principios organizacionales que consideraríamos puramente teológicos hoy en día, o derivados de concepciones del mundo teístas o deístas. O bueno, mixturas complejas, como el caso de varias de las formas del budismo que realmente merecerían atención, pero bueno, nuestro propio etnocentrismo a veces nos impide mirar en esa dirección. Curiosamente, en este sentido, son muchos pensadores alemanes los que hicieron hincapié en la importancia de mirar estas otras formas y... bueno, con consecuencias buenas y con consecuencias malas. Sí, la historia en este sentido da unas vueltas sumamente interesantes. En cualquier caso, hemos impuesto eso, pero además, sutilmente, no tan sutilmente en realidad, en la práctica era lo que se promovía. Se instalaba la noción de que la única forma válida de organización de las poblaciones era el Estado Nacional. Sí, porque si se establece un sistema de derechos universales, eso tiene que ir de la mano de una organización jurídico-política acorde a ese sistema de resolución de tensiones, de conflictos, de administración de los reclamos sociales, como proceso lo que la gente dice. Incluso en el mejor de los mundos, esto tiene sus consecuencias. Implica, por un lado, negar la entidad a cualquier otra alternativa, cosa que no importaba en lo absoluto porque el imperio, la hegemonía ideológica que se había obtenido para las formas de pensamiento occidental era absoluto. Me refiero en ningún momento, por decirlo así, los bloques ponen en duda esto, ¿sí? En ningún momento, de todo lo demás, podemos decir, bueno, unos los tomaron así, otros los tomaron asá, el derecho de la educación en la Unión Soviética, el derecho a la propiedad en Occidente, el derecho a la salud en todas partes, cada uno lo tomó como quiso. Pero nadie tomó como quiso el modelo de gestión de las burocracias estatales a partir de una estructura normativa basada en la noción de derecho, vale decir, de asignación de capacidades, responsabilidades y validez de pretensiones de cada particular. Particular en el sentido jurídico, de persona jurídica. Puede ser una persona particular o colectivo particular, ¿sí? Una organización particular, por supuesto, en donde el Estado funciona como particular. Por eso en todas partes existe ministerio fiscal, si es el Estado representándose a sí mismo frente a los conflictos que normalmente gestiona y que muchas veces genera. Uno podría decir el Estado resuelve como tercero imparcial de su propia conducta. Claro, para eso existen los artilugios, muchas veces eficientes, por ejemplo, de la división de poderes. No es el mismo poder el que establece la política, el ejecutivo, que el que establece la norma que rige esa política, que es el legislativo, que quien verifica el grado de legalidad de esa misma norma o de su aplicación efectiva. Este es un poco el jueguito de la división de poderes, al cual, por ejemplo, algunas personas que reflexionan sobre la cuestión, por ejemplo, quien les habla, no le asignan una categoría moral, simplemente es una cuestión operativa. Si no existiera la división de poderes, no se podría gestionar este tipo de organización. Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta de Naciones Unidas no dice nada en este sentido, no obliga nada en este sentido, salvo en una partecita chiquitita en donde se nos dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. La cantidad de hegemonía ideológica, de etnocentrismo, de
vulneración de toda clase de reflexión sobre otros modos de pensar la realidad absolutamente existentes todavía en el mundo es abrumadora. Entonces, a veces cuando abrazamos los derechos humanos, tenemos que acordarnos que este contexto de aparición y su historicidad vienen absolutamente cargados de imperialismo cultural, con total independencia de sus buenas intenciones. Yo estoy seguro que muchas de las personas que estaban implicadas en la generación de estos instrumentos realmente creían que con esto se iba a conseguir algo bueno. Y en muchas dimensiones tal vez haya sido así. Uno puede apelar al escepticismo crítico, pero no es necesario ser obcecado en la observación del desarrollo histórico. Y en todo caso, para la época es lo que hay. Entonces, cuando a veces se hace historia de los derechos humanos, no falta razón de decir, bueno, hay que ver la historia de los derechos en Occidente, cómo se volvieron constitucionales, y entonces cómo esta figura, esta asignación de propiedades individuales o particulares, es importante para entender los derechos humanos, claro, sí, eso es correcto. También la partícula, la segunda partícula de esta figura, la de humanos, tiene historicidad. Al parecer nos involucra históricamente a todes, ¿sí? No tenemos problema en admitir que todos los que hablamos con voces, estoy citando a Tolkien, somos en alguna medida humanos, o se nos da la categoría de humanos. Siempre hay algún ejemplo divertido en este sentido. Por ejemplo, la expresión orangután significa gente de la selva. Entonces, para algunas personas, los orangutanes eran otro tipo de personas. Pero en Occidente nos reímos ampliamente si alguien dice que, bueno, los orangutanes son personas. Sin embargo, consideramos personas a gente que por una u otra razón está en coma. Entonces discutimos acerca de la eutanasia y tal, porque bueno, sería esa persona la que tendría que decidir y perdón que me ría, pero esa persona tiene en esas circunstancias menos capacidad autónoma de decisión que un orangután. Entonces establecemos los límites también desde el punto de vista ideológico. Y con total independencia que todos sabemos que los orangutanes son mucho más simpáticos para las personas que la mayor parte de las otras personas, sea cual sea su condición. Pero el hecho también es que esta noción de humano, primero es que era de anteayer, ¿sí? En el sentido de imponerla como una lógica de igualación universal, porque no solamente en la Alemania nazi, ¿sí? No solamente en el fascismo de Mussolini, no solamente en el estado teológico, por decirlo así, franquista, existían diferencias fundamentales entre las personas desde el punto de vista de las ideologías preponderantes. Ya no digo dominantes porque tal vez no eran dominantes, pero sí eran preponderantes en lo sociopolítico. Porque ciertamente el Reino Unido no estaba librado de estas condiciones. Fíjense cuál era todavía su política exterior respecto de las situaciones raciales que tenían que administrar. Y me refiero a poblaciones tan chiquititas y con tan poca trayectoria cultural como la de la India. ¿Sí? En palabras de Apu Navaja-Sepetilian, somos 700 millones, es una cita de los Simpsons, pero lo hicieron igual. En tiempos de Churchill se defendía tranquilamente un modelo de mejora de, por decirlo así, la población, por no decir la raza, que no tenía nada que envidiarle a las teorías de Goebbels. Y para mí, en este sentido, una joya de la corona para jugar con la República, eran los Estados Unidos de Norteamérica, donde, bueno, la segregación racial era norma. Me refiero a los espacios sociopolíticos donde efectivamente se veía la aplicación de normas, hasta bien entrada la década del 60 y 70, era norma en todo sentido. No hace falta insistir mucho sobre esto, porque precisamente la a veces muy autocomplaciente hegemonía cultural norteamericana nos llena de material audiovisual acerca de las luchas por los derechos civiles y bueno, es este izquierdismo de los productores
de material audiovisual norteamericano que a veces nos lleva a pensar que en Norteamérica están mucho más superados los problemas de este tipo que de lo que realmente es. Y a veces también hay que decirlo, nos hacen pensar que son mucho peores de lo que son en comparación de lo que son remanentes en todos lados. En cualquier caso, la historia efectiva lo que nos está diciendo es que a nivel Estado nadie se estaba realmente creyendo lo que se estaba diciendo. Sí, a nivel de élites gobernantes. No quiero hacer hincapié ni quiero que parezca un contrapeso ni nada por el estilo, pero esto también vale para la organización soviética. Pero bueno, creo que no. O no es tan determinante insistir con esa parte aquí, porque en definitiva es la parte que perdió y hoy, bueno, nos toca lidiar sobre todo con la otra herencia cultural, la otra puja que dan los derechos humanos en su situación de tensión. Pero acá el elemento particular que quiero señalar es que todas estas situaciones pervivieron de alguna manera sin que su desaparición gradual en los escenarios sociales y en los aparatos jurídicos tuvieran realmente que ver con la existencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muchas de las modificaciones tuvieron que ver con luchas posteriores o paralelas, ¿sí? Luchas sociales me refiero, que no tomaron en consideración la declaración como herramienta de lucha o la tomaron parcialmente. Y muchas otras tuvieron más que ver con el movimiento interno histórico del desarrollo de las relaciones sociales predominantes en algunas unidades sociopolíticas importantes. Entonces, por ejemplo, Alemania hizo mucho para trabajar en la desaparición, por lo menos como doctrina dominante del racismo de Estado, con independencia a lo que sin vinculación a lo que le ordenara la Organización de Naciones Unidas o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está claro que tiene que ver con una conveniencia de inserción en el mercado mundial. Y esta es una regla de comportamiento para muchas actitudes sociopolíticas. Para algunas no funcionó. En algunas élites que después de la Segunda Guerra Mundial fueron en ascenso, toda esta cuestión les pasó, no desapercibida, pero era como tener un poco de caspa y no les afectó demasiado. Me refiero, por ejemplo, a algunas élites poseedoras o situadas en situación de posesión de reservas de petróleo. Está claro que los derechos civiles, sociales y políticos de amplias capas poblacionales en los territorios que además administraban, como que no tenían tanta importancia, pero hicieron algo igualmente inteligente. No cedieron en sus privilegios en este sentido, privilegios de género, privilegios de etnia, privilegios de clan, ¿sí? Pero hicieron una muy amplia distribución de beneficios económicos. Entonces, buenas partes de las poblaciones tendieron a ver compensada su situación. Porque si bien es cierto que es falsa una igualdad basada en el acceso a bienes mercantiles, es igualmente falsa una igualdad formal, porque todos tenemos derechos humanos, cuando las inequidades económicas, sexuales, políticas en el sentido étnico son absolutamente abrumadoras. Piensen, por ejemplo, que la noción de Estado plurinacional en Bolivia es extremadamente reciente en términos históricos y atravesamos todo este periodo con una absoluta indiferencia de la cualidad formalmente democrática o dictatorial de los gobiernos. Eran simplemente gobiernos blancos extranjerizantes dominando a una población con fuerte contenido étnico indígena. Se sigue usando la palabra indígena, por ahí no estoy completamente adecuado en mi discurso a esto. Se usa mucho lo de pueblos originarios, pero digamos que antropológicamente esa misma noción es rara, es conflictiva, porque si hay una migración, digamos, de Asia hacia América, se instalan 500 años en un lugar y otros siguen hacia el sur, sí, se instalan durante otros 1000 años, pero los del norte vienen hacia el sur y ocupan las tierras de los del sur. ¿Quiénes son ahí? La noción de originario como que no aplicaría y simplemente, evidentemente, uno desde la perspectiva de derechos iguales diría, che, igual no tenés derecho a conquistarlo porque seas
más originario, no tiene en ese sentido tanto sentido. Es una cuestión de debate que nada, me salió ahora durante la grabación. Y en este sentido, porque no me quiero extender más en estos resúmenes que en parte reemplazan la parte de la clase presencial, pero son contenidos que creo que hay que dar. En este sentido, creo que podemos orientar, bueno, tanto las lecturas como la realización de nuestra reflexión y los debates que tenemos para esta unidad de la materia. Entonces serían estos dos bloques que presenté al margen de las reflexiones que pude haber volcado en la presentación, que son más bien de contextualización de la propia asignatura. Tenemos estos elementos para pensar la realidad como contexto histórico, la realidad de estos aspectos. Por supuesto, hay cantidad de elementos formales que sería, creo que es innecesario citar aquí, no solo porque están suficientemente, creo, en la bibliografía, trabajamos con la propia declaración, recomiendo siempre leer la propia carta del preámbulo, es fabuloso. Es fabuloso por sus contradicciones internas y sus problemas ideológicos, los problemas ideológicos que implica la Carta de Naciones Unidas. Así que creo que no vale la pena abundar en otros datos sociohistóricos en material aparte en este sentido. Bueno, nos estamos viendo.